Las aletas son elementos que se colocan en la superficie de un cuerpo para disipar calor. Esto lo logran aumentando el área expuesta al ambiente, lo cual aumenta el flujo de calor disipado. Si tenemos una placa de área A y conductividad K y temperatura Tb, el flujo de calor disipado en esta placa será A por H multiplicado por la diferencia de temperatura entre el fluido y la superficie de la placa. Aquí se puede notar que si aumentamos el área, el flujo de calor también aumenta. Este es el principio en el que se basan las aletas. Supongamos que a nuestra placa le agregamos una aleta en su superficie. Al hacer esto estamos aumentando el área de contacto entre el fluido y la placa y por tanto aumentando el flujo de calor. Las aletas se trabajan en estado estacionario, ya que se asume que alcanzan este estado rápidamente debido a su alta conductividad. La ecuación que rige el comportamiento de la temperatura en una aleta se basa en el análisis de un diferencial de la aleta que está expuesta a un flujo de calor que entra por convección menos un flujo de calor que sale por conducción menos un flujo de calor que sale por convección. En este balance se aprecia que estoy perdiendo energía. Luego de las sustituciones matemáticas pertinentes, se llega a la siguiente ecuación, donde P es el perímetro del diferencial de la aleta, A es el área transversal al flujo, K es el coeficiente de conductividad térmica que se espera sea grande, y H es el coeficiente de convección. Mientras más grande sea H, más rápido se enfriará la aleta. La solución viene dada por esta ecuación, cuyas constantes se calculan dependiendo de las condiciones de la aleta. Si llevamos a una gráfica el comportamiento general de la aleta, se puede ver que para un largo de aleta muy grande, la cantidad que estoy disipando se reduce a medida que me acerco a la punta. Esto se debe a que el gradiente de temperatura va disminuyendo a medida que avanzo en X. En aletas estudiamos dos casos, aleta infinita y aislada en la punta. Cada uno tiene sus particularidades que serán expuestas a continuación. Caso aleta infinitamente larga. Aquí se asume que la aleta es de un largo tan grande que es muy seguro que en su punta alcance la temperatura del ambiente. Matemáticamente esto queda expresado de esta forma. La segunda condición de borde es que en la base de la aleta, es decir, donde está en contacto con la placa, su temperatura será igual a esta. Matemáticamente se expresa de la siguiente forma. Con estas dos condiciones iniciales se despejan las constantes de nuestra ecuación, llegando a esta solución final para la temperatura de una aleta infinitamente larga. El otro caso es el de una aleta aislada en la punta. Aquí se dice que debido a la aislación, el flujo de calor en ese punto será cero. La segunda condición es la misma usada anteriormente para la temperatura en la base. Con estas dos condiciones, despejamos las constantes de la solución general y obtenemos la temperatura de la aleta en el caso de punta aislada. A modo de comentario, se puede ver que como la aleta aislada en la punta será más corta que la aleta infinita, se espera que disipe menos calor. Se tiene el siguiente ejercicio. Una placa con componentes electrónicos de forma cuadrada de 10 centímetros de lado y 5 milímetros de espesor tiene adheridas 4 aletas iguales de 5 milímetros de ancho y 3 centímetros de largo. La placa se apoya sobre una superficie adiabática donde empieza a disipar 30 watts en forma de calor. La conductividad de la placa es 2 y de las aletas es 160, mientras que el coeficiente de transferencia de calor por convección H es 20 y la temperatura ambiente es de 20 Celsius. Encontrar la temperatura de la placa por el lado aislado. Solución. Como el ancho de la aleta no es despreciable respecto a su largo, consideramos que la aleta está expuesta a convección en la punta. Entonces el calor disipado por una sola aleta tendrá la siguiente forma. Entonces el calor disipado por todas las aletas, que son 4, sería 4 veces el calor disipado por una aleta. Además, como parte de la placa está expuesta a convección también, debemos tomar en cuenta este flujo, que denominaremos Kp, y tendrá la siguiente forma, donde L es el lado de la placa y W es el ancho de la aleta. Entonces, el calor total que se disipa al ambiente sería 4 veces el calor disipado por una aleta más la parte que está expuesta a convección, y tendría esta forma. Como la parte inferior de la placa está aislada y asumiendo conducción unidimensional dentro de la placa, el calor debe corresponder al disipado por ella, que son los 30 watts del enunciado. Por otra parte, si vemos el calor dentro de la placa, tenemos la siguiente ecuación,
donde T es la temperatura del lado aislado y delta X es el grosor de la placa. Como nuestra incógnita es la temperatura en la base de las aletas, podemos despejar las diferencias de temperatura en las expresiones anteriormente mostradas para obtener lo siguiente. Si sumamos estas dos ecuaciones y reemplazamos los valores dados, obtenemos que la temperatura toma un valor de 70 grados Celsius.